La situación de los desaparecidos en México, vaya que ha sido una herida que más que nunca ahorita está abierta por muchas circunstancias y por sobre todo lo que fue el detonante denominado el Rancho del Horror allá en Jalisco. Bueno, pues de alguna forma por fin se abrieron las puertas del gobierno federal, al parecer. Se han realizado a nivel nacional importantes reuniones con la Secretaría de Gobernación. Rosa Isela Rodríguez en persona ha estado ahí en estas reuniones con todo su equipo y ha recibido a madres buscadoras, ha recibido a distintos colectivos y asociaciones que precisamente a eso se han dedicado durante años, a buscar a sus familiares, a hacer de alguna manera soporte para muchas de las familias que viven este dolor infinito de estar buscando a sus familiares y a no detenerse en esta búsqueda hasta encontrarlos. Me da de verdad mucho gusto que nos pudiera recibir la llamada María Luisa Núñez. Ella es, bueno, dirige, preside este colectivo tan importante, La Voz de los Desaparecidos en Puebla, y ella estuvo en la Ciudad de México en estas reuniones que se llevaron a cabo. De verdad te agradezco mucho, María Luisa, porque sé que tu agenda está súper llena y tienes mucha chamba y vaya, ¿no? De verdad te agradezco que nos hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás? Hola Erika, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, buenas tardes a todo tu auditorio y pues al contrario, muchas gracias a ti por siempre estar pendiente de este tema que tanto nos angustia y que del que todos tendríamos que estar pendientes y ocuparnos. Y pues estamos bien, estamos pues seguimos con la velita de la esperanza encendida. Y pues con la lucha y la resiliencia a flor de piel, porque esto así lo requiere, Erika. Muy bien. Eh, María Luisa, te quiero preguntar, déjame ver, ¿ahí estás? ¿Sí? Te Ah, escucho. ya, ya. Ay, dije, no se nos haya ido, no se nos haya ido. Oye, María Luisa, ¿estuviste tú en estas reuniones con la secretaria de Gobernación? Esta ha sido una puerta, la federal, que ustedes han tocado durante años y no se les había abierto. Ahorita, al parecer, hay otra posición por parte de la federación. La misma secretaria ha comentado, ha dicho estas palabras: el fenómeno de los desaparecidos va a ser una prioridad para este gobierno. Ahora, una cosa son los dichos y otras cosas son los hechos. En los Claro. hechos, ¿tú qué has visto? Pues mira, en los hechos, pues tú lo acabas de decir al inicio de esta entrevista. La verdad es que el tema ocupa un lugar en la agenda federal a partir del descubrimiento del rancho del horror, ¿no? En este caso, Teuchitlán. Sí. Y bueno, pues a partir de que principalmente la Fiscalía del Estado de Jalisco niega, ¿no? Que lo que estamos viendo no es lo que vemos, ¿no? Uh-huh. Y pues esto, claro, atenta es como ponerle sal, limón a la herida que está abierta en las familias, en las madres buscadoras. Claro que esto, por supuesto que nos enerva, ¿no? Si nosotros estamos presentes, estamos buscando, somos los que encontramos, nos digan que no existe la desaparición, nos digan que no es desaparición, que no hay cremaciones, que no hay hornos crematorios clandestinos. Claro que nos enerva porque, pues caramba, entonces, ¿qué es si lo estamos viendo y lo están viendo con sus propios ojos? Entonces, pues después de toda esta polémica que se generó a partir de que ellos dicen que no es lo que sí es, Uh-huh. por supuesto que no es menor, no es menor esta acción por parte del gobierno federal de abrir la puerta del diálogo con las madres buscadoras de los diferentes colectivos de todo México. Y claro, insisto, sí es como, pues, se agranda un poquito esa llamita de la esperanza que de por sí en nosotros nunca se apaga. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón. Después de estos par de días de diálogo, de constante trabajo,
¿cuál sería el resumen? ¿Cuál sería las acciones o el resultado de este esfuerzo? Claro, mira, para empezar, me parece que sí es un enorme esfuerzo el que se haya abierto esta puerta de diálogo por parte de Gobernación Federal, claro, por instrucciones de la presidenta. Hubo bastante buena disponibilidad, una atención total por parte de la secretaria, paciencia. La verdad es que la reunión estaba programada para 2 horas y se prolongó casi el doble. Entonces, pero nos escuchó a todas las que teníamos que decir, nos pusimos de acuerdo previamente, nos coordinamos previamente con los colectivos para que hacer esta reunión lo más dinámica y operativa posible. Entonces nos repartimos las problemáticas a plantear con la secretaria. Y bueno, en general, pues le expusimos cuál es la problemática que de facto nos encontramos el día a día, desde hace años y al día de hoy. También le expusimos los aspectos en los que sí consideramos y que ponga el foco de atención para fortalecer esas deficiencias que siguen estando presentes en las instituciones, principalmente en las fiscalías, en las comisiones de búsqueda y en las policías de los 3 órdenes de gobierno. Se le entregó por escrito las observaciones, comentarios, opiniones respecto de las propuestas de reforma que ella plantea en materia de desaparición de personas. Entonces, pues se les dejó en sus manos y el compromiso es, pues por parte de ella, ¿no? Trabajar, escucharnos y se supone, lo ideal es tomar en cuenta lo que realmente los colectivos le estamos aportando o solicitando. Y el compromiso también de que estas reuniones van a ser de manera periódica y nos estaríamos encontrando abril, mayo, en 2 meses nuevamente con ella, pues justo para ir revisando los avances. De acuerdo, ¿cuáles serían estos cambios prioritarios que ya se necesitan hacer para, de alguna manera, mejorar las condiciones de la búsqueda de personas desaparecidas y obviamente pues también la prevención, ¿no? Me imagino que también hablaron de ello. ¿Cuáles son los puntos primordiales que ustedes están pidiendo y que de alguna manera ustedes también van a estar al pendiente de que esto se esté haciendo, ¿no? Porque sería ahí realmente pues el primer gran paso que ustedes verían si realmente el gobierno federal tiene esta buena intención de trabajar junto con ustedes. Claro, en primer término, y eso es lo urgente, a la par de la búsqueda en vida. Erika, a nuestros desaparecidos no se les busca en vida. Ese es un problema. Y luego la prevención, que es importantísima, no es menor que encontrar a nuestros desaparecidos, ¿sí? Pero también, ¿esto cómo se va a hacer? Pues le tiene que jalar las orejas a los estados. A ver, la presidenta, el gobierno federal le otorga recursos a todas las entidades federativas para seguridad, los responsables de garantizar nuestra seguridad, los responsables de garantizar la investigación para el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito, los responsables de garantizar nuestro acceso a la justicia son los estados, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las fiscalías, el Poder Judicial de cada uno de los estados, porque no todo es responsabilidad del gobierno federal, eso también se le dijo. Claro. O sea, le tiene que jalar las orejas a los gobernadores, que deje de estarlos apañalando, que dejen de defender lo indefendible. Los gobernadores, los presidentes municipales, tienen que ponerse las pilas y al igual que todos los funcionarios de las comisiones y las fiscalías, si no hacen su trabajo, que no se quede en una sanción o una llamada de atención administrativa, también se les debe tipificar como un hecho penal, como un delito penal y debe haber sanciones porque ellos son los responsables de que las desapariciones se perpetúen, de que sean continuadas, de que los desaparecidos después de tantos años sigan desaparecidos, Erika. Eso es indispensable, la búsqueda en vida y la identificación forense.
Perfecto. Oye, tocaste ahorita un tema muy importante en el sentido de las responsabilidades. Vamos a empezar, ¿dónde está esta cadena que de ciertos eslabones en donde como no se cuida esta cadena de custodia, de estar checando que los procedimientos cuando sucede una desaparición, pues realmente se respeten y se hagan lo mejor posible y lo más eficiente. Ahora, por ejemplo, México ocupa uno de los primeros lugares y está por encima, por ejemplo, de Irak, de Colombia y de Cuba en la ONU en cuanto a esta solicitud de emergencia, de urgencia, para que se modifique la planeación de la búsqueda de personas. Hay 125,000 personas desaparecidas actualmente en México. Te quiero, Así es. te quiero preguntar, María Luisa, ¿tú crees que en este momento, por lo que está pasando el país, hay una crisis en este fenómeno Pero, de la desaparición? pero por supuesto, Erika, sin lugar a dudas, tú lo acabas de decir, para que la ONU haya por primera vez iniciado, dado apertura a iniciar este procedimiento por encima de de un país, por ejemplo, ¿no? Donde hay una guerra civil. O sea, Sí. la cifra de desaparecidos en México rebasa a las víctimas de una guerra civil. Claro que hay una crisis y claro que es responsabilidad del Estado. ¿No? Dice por ahí Noroña y esta señora que, bueno, Luisa María Alcalde, el Sí. Estado mexicano no desaparece, claro que sí, tenemos gobernadores acusados de desaparición forzada, tenemos policías, agentes ministeriales acusados de desaparición forzada en Puebla, Erika, hay policías estatales, agentes de investigación de la Fiscalía, sujetos a proceso por desaparición de personas. Pero además de que sí son responsables directos en la desaparición, el Estado también es responsable por aquiescencia. ¿Qué quiere decir la aquiescencia? Que si las autoridades del Estado no hacen lo necesario para contener esos grupos o esos particulares que están desapareciendo a la gente. Y esto va de la mano con que las fiscalías no están haciendo su trabajo para investigar, esclarecer el hecho y dar con el paradero de los desaparecidos. En ese momento están siendo aquiescentes. Y como se genera impunidad a la gente, a los particulares, se les hace muy fácil desaparecer a las personas porque saben que no va a haber una sanción. De acuerdo. Entonces, no es que sea el gobernador, el presidente de la República, los que de manera directa sean los autores, los que ejecuten la desaparición, pero si no cumplen con su responsabilidad, ellos son responsables y por eso es desaparición forzada todas las desapariciones son forzadas porque el Estado no está haciendo su trabajo para contener y para resolver. Ok, Entonces, claro que estamos en una crisis. ok, en este sentido, en Puebla, te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación de la desaparición de personas en Puebla? Por ejemplo, hay un dato que es importante, es el cuarto estado aproximadamente en cuanto al mayor número de desaparición de mujeres y niñas. ¿Cómo ves la situación que está pasando el estado en este fenómeno? Mira, Erika, a lo mejor pensarán algunos que no es tan grave, ¿no? Pensando como en Guerrero, como en Jalisco, pero tampoco es menor lo que está ocurriendo en Puebla. Porque justo si se hubiese empezado a atender hace 8 años que yo empecé con esta lucha y que empecé a señalarlo, esta bola de nieve no hubiera llegado al tamaño de lo que está hoy. Okay. Entonces, claro que es grave. Y sí es cierto, hay otro detalle ahí, no tenemos los niños, las niñas que de repente se presenta una denuncia por desaparición y afortunadamente no ha sido una desaparición. Y digo afortunadamente porque si no, esos adolescentes seguirían desaparecidos. Pero entonces eso también te habla de otro problema.
que el Estado no está trabajando en la prevención, no está trabajando en la cultura de la legalidad para que la gente esté informada y sepa en qué momento se tiene que presentar una denuncia por desaparición o alguna otra circunstancia. De acuerdo. Entonces, pero la gente está tan asustada, tan preocupada de la inseguridad en Puebla, que no llega tu hijo, no llega tu chamaco, se te escapa, pues ya no te vas a esperar a que regrese. Erika, si ya hace 8 años yo hubiera sabido que la autoridad no me iba a responder y que a mi hijo lo iba yo a encontrar sin vida solamente por parte de mi esfuerzo y de mi trabajo, yo no me hubiera esperado. Claro. Yo no hubiera sido quizá tan prudente. Y entonces cuando una familia tiene a una persona que no sabe si está siendo víctima de un delito, pero que existe la probabilidad, pues claro que ya no debemos escatimar en razonabilidades. Tenemos que hacer lo necesario para buscarlos, porque las autoridades no lo están haciendo. Y de eso se trata estas reuniones con Rosa Isela, que las autoridades ahora sí hagan su chamba. Perfecto. María Luisa Núñez, presides La Voz de los Desaparecidos. ¿Qué mensaje le dejarías pues, a las familias, a los padres de familia, a las madres, en cuanto a esta experiencia que tú estás viviendo ahorita en la Ciudad de México, tratando de encontrar los mejores mecanismos para que este fenómeno de la desaparición de personas en México, pues por lo menos si no desaparezca, sí disminuya? Pero ¿qué mensaje tú les dejarías a estas familias? Bueno, para empezar, sí es importante decirles que María Luisa no fue a esa reunión a hablar de María Luisa o de su hijo Juan de Dios. María Luisa no fue a esa reunión a hablar en casos en particular de las familias que son parte de La Voz de los Desaparecidos en Puebla. María Luisa hizo todo lo posible y con el compromiso genuino de ser una digna portavoz de todas las familias, nos conozcamos o no, de todas las familias que están siendo laceradas por la desaparición de sus seres queridos. Y esto lo hice con base en la experiencia y en los conocimientos que estos 8 años de lucha me han permitido acompañar a otras familias, y entonces es como tener la radiografía de que constantemente doy acompañamiento en 100 carpetas de investigación. Esto, por supuesto, que nos arroja un panorama muy real. De acuerdo. Pues, perdóname, sí. Erika, y que la lucha continúa, que no debemos escatimar y que pues nosotros no debemos bajar la guardia por los que nos faltan, pero también por los que no tienen que desaparecer. De acuerdo. De verdad, María Luisa Núñez, Voz de los Desaparecidos en Puebla, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y vamos a seguir al pendiente de estas reuniones. Esperemos que realmente en 2 meses pues se empiecen a ver ya los primeros cambios para que esta situación, además de visibilizarla, también se mejore. Gracias, María Luisa. Gracias, Erika, a todo tu auditorio. Buenas tardes, muchas gracias y que así sea. Que así sea. Gracias, María Luisa. Pues muchísimas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir. Es necesario que estemos informados en cuanto a qué es lo que está pasando en México con este fenómeno de la desaparición. Y también qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que actuar de una manera mucho más responsable y, claro, visibilizar esta situación que sí es complicada, no solo para México, sino también para Puebla. Muchas gracias, pasa una excelente tarde, pero eso sí, checa nuestro portal de Los Conjurados o métete a cualquiera de nuestras redes. Los Conjurados estamos absolutamente en todas las redes informándote. Besitos, pasa una excelente tarde. Bye.